Muy buenas con todos, me presento, mi nombre es Sebastián Fiallos y quiero darles la cordial bienvenida a este podcast de Derecho Societario, esperando que les guste los temas que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a empezar con un tema muy entretenido, una película que todos alguna vez en nuestra vida la hemos visto, la cual es Batman. Pero vamos a analizar desde un punto de vista acerca de qué pasa en Ciudad Gótica, qué estrictamente concierne en esta ciudad y qué pasa concretamente aquí. Como podemos ver, esta ciudad está asolada por el abuso de poder y la corrupción, en la cual, como se puede ver en la trama central, revela que las instituciones encargadas de proteger a los ciudadanos como Fiscalía, Policía y Alcaldía han sido parte de una red de corrupción. Y aquí voy a hacer un símil con Ecuador. Nuestro país atraviesa una crisis de seguridad donde se ha evidenciado la infiltración de economías ilegales en los sistemas de justicia y las fuerzas del orden. Nuestra realidad nacional muestra un fenómeno similar al de la película, donde procesos de contratación pública y de sectores estratégicos se ven comprometidos por el narcotráfico y el crimen organizado. Otro apartado que quiero comentar es cuando Thomas Wayne creó el Fondo de Renovación de Gótica para creación de obras sociales como de infraestructura, pero que tras su muerte esto se convirtió más bien en un fondo de sobornos utilizado por la mafia para enriquecerse ellos mismos, lo cual guarda una similitud en Ecuador porque en nuestro país, como podemos ver a diario, hay denuncias por malversación de fondos públicos. También se muestra que se utiliza a personas marginadas y resentidas por la desigualdad extrema, convenciéndoles de que la única forma de limpiar la ciudad como tal es destruyendo las élites que consideran hipócritas. Y en Ecuador pasa un caso parecido, en el cual se recluta a los niños, adolescentes, para que formen parte de estos grupos de delincuencia organizada, haciéndoles creer que es la única forma para que de alguna manera salgan de la pobreza, ¿no? Y también vamos a hablar finalmente acerca de la opacidad y falta de buen gobierno corporativo, como se ve en la película, en la cual la falta de transparencia en el manejo del presupuesto de Gótica permitió que el crimen organizado operara impunemente durante 2 décadas. Y en Ecuador, aquí hay que analizar seriamente la falta de un buen gobierno corporativo y la rendición de cuentas. ¿Por qué? Porque la debilidad de nuestros controles internos de las instituciones públicas a menudo permiten que ocurran irregularidades similares al del fondo de renovación que mencioné anteriormente. Como siguiente punto en este podcast es muy interesante hablar del tema del pacto parasocial. ¿Pero qué es un pacto parasocial? Un pacto parasocial es un convenio celebrado por todos o una parte de los socios de una sociedad mercantil con el objetivo de regular con fuerza de ley entre las partes relaciones que no están reguladas inicialmente por los estatutos o por el contrato de sociedad. Y en cuanto a su exigibilidad, estos acuerdos se rigen por el derecho de las obligaciones y el principio de eficacia relativa. Esto significa que su fuerza obligatoria está circunscrita exclusivamente a los sujetos que han celebrado el contrato, por lo cual su cumplimiento no puede ser exigido a terceros ajenos al pacto. Y para asegurar estas obligaciones existen diferentes mecanismos. Por ejemplo, tenemos la acción de cumplimiento, que consiste en la ejecución específica de la prestación de vida. Aunque esto se considera un poco cuestionado en pactos que afectan a la organización social, al fin y al cabo se considera esto viable, basándose en la libertad de los socios para vincularse contractualmente. Por otro lado, tenemos la acción de indemnización por daños y perjuicios, que permite reclamar una compensación económica. También tenemos la acción de remoción, que busca eliminar la situación de hecho causada por el incumplimiento, como podría ser deshacer un acuerdo social tomado mediante un voto que violó lo pactado. También tenemos los medios de autotutela, que son herramientas que los socios incluyen previamente en el contrato para forzar el cumplimiento. Se destaca aquí principalmente la cláusula penal, las garantías como prendas o fianzas y las operaciones put and call, que obligan al socio incumplidor a vender sus acciones por debajo del precio de mercado o a comprarlas por encima de este. Respecto a esta exigibilidad frente a la sociedad, como digo, impera el principio de inoponibilidad, lo que significa que el pacto no puede hacerse valer directamente contra la entidad. Sin embargo, existen excepciones fundamentales. En los pactos de atribución, la empresa puede reclamar la prestación directamente, mientras que en los pactos unánimes suscritos por la totalidad de los socios, la jurisprudencia admite la impugnación de acuerdos sociales que violen el pacto al considerar que incumplir lo pactado únicamente constituye un comportamiento desleal. Y como último tema en este podcast y por falta de tiempo, vamos a hablar sobre el buen gobierno corporativo. Este buen gobierno corporativo se lo define como el conjunto de instrumentos y como instrumentos y los órganos encargados a través de los cuales se determinan y se controlan los derechos a gestionar los recursos de las compañías con vistas a conseguir los fines establecidos por los accionistas. Sus pilares fundamentales son lógicos y son la transparencia y la información. ¿Qué buscan con esto? Buscan un equilibrio de los poderes de las sociedades con normas basadas principalmente en la autorregulación o autodisciplina con un cierto contenido ético. Importante el contenido ético en este sentido. ¿Y de qué manera esto es exigible? ¿Cómo se puede hacer exigible su reglamentación? Principalmente tenemos 5 motivos. El primero es la naturaleza voluntaria, lo que llamamos las normas blandas, que se optó por esto conscientemente en códigos voluntarios con recomendaciones y mejores prácticas donde los destinatarios deciden si adoptarlas o no. Es
voluntario, como estoy mencionando. Pero esto va en el segundo punto más allá, porque aquí habla de un principio de cumple o explica, que aunque son voluntarios, existe una especialidad. Las empresas están obligadas a dar explicaciones públicas al mercado de todo incumplimiento. Bajo este esquema, es el mercado bursátil el que sancionará a las empresas que se aparten de las buenas prácticas o recomendaciones. Tenemos la fuerza contractual y convencional como tercer punto. Como cuarto punto tenemos la reglamentación interna obligatoria. Y como quinto punto tenemos la tendencia a la imperatividad. En este punto se basa en que imponiendo leyes de obligado cumplimiento que limitan la autonomía de las empresas, con el objetivo de proteger a los socios, acreedores y estabilidad del mercado para garantizar la transparencia y la ética en la gestión. Esto ha sido todo, espero que les haya gustado. Muchas gracias.